Seguimos dialogando con César Di, autor de este libro Oficio de Periodista, que recoge tus perspectivas sobre tu propio trabajo y las honduras a las que llegaste o las que tuviste que... y a las que no llegaste, ¿verdad? Exactamente, algunas no llegaste. Algunas no llegaste. A mí me llama la atención, quizás no debería llamarme, pero el hecho de que me llame la atención indica que probablemente sea también una virtud escasa, la de reconocer las veces que fallaste, que intentaste algo que no pudiste lograr como periodista. Pero es que eso ocurre con mucha frecuencia. A veces fallás por tu propia incapacidad y a veces porque se confía en que el entrevistado es un individuo que puede dar mucho jugo y uno se chasquea y no le da nada. Y entonces la entrevista sale mal. Pero hay que hacerla igual y hay que admitir que el oficio nuestro también tiene sus problemas y sus dificultades, ¿no? Por ejemplo. Dificultades y problemas cuando uno empieza a advertir que el entrevistado te está mintiendo. Que a mí me pasa con muchísima frecuencia. Me pasó. Y que seguramente te pasó a ti. Sí, porque ahí la primera tentación es decir, discúlpeme, usted me está mintiendo. Cosa que podés hacerlo, pero no vas a conseguir ningún resultado. Claro, pero además no sirve, porque te va a seguir mintiendo. Claro. Pero uno se da cuenta cuando el entrevistado está ladeando la verdad, o la está diciendo a medias. Y uno se da cuenta cuando el entrevistado, solamente el entrevistado, sobre todo el entrevistado político, lo que quiere es decir su mensaje. Claro. Y tú no quieres que él te diga su mensaje. Tú quieres que él te diga lo que tú pensaste que te dijera. Entonces se produce una especie de gimnasia dialéctica entre el periodista y el entrevistador y entrevistado, en la cual el entrevistado trata en lo posible por decir el mensajecito que tiene pensado. Y el entrevistador hace lo posible porque no lo diga. Bueno, sabes que hablamos con Rolón el otro día en una entrevista en este mismo programa sobre la moda, sobre esa actitud del periodista inquisidor, que muchas veces se confunde con el periodista agresivo. De la agresividad rara vez surja una buena respuesta. Y hay que ser inquisidor sin ser agresivo. Porque si vos le decís al entrevistado, pero usted es un mentiroso, usted me está mintiendo, probablemente se termine ahí la entrevista o te siga mintiendo. Sí, por supuesto. No, la técnica del que escribe en prensa escrita es más fácil que el que trabaja en prensa televisiva como tú. Tú tenés muy pocos minutos, no tenés posibilidades de prácticamente corregir la pregunta ni de corregir la respuesta. Y yo estoy 3 horas con un entrevistado, 2 horas y media, 2 horas. Y todavía después te llevas todo para tu casa. Me llevo para casa, empiezo a desgrabar y voy haciendo como un cuentito. Bueno, pero detengamos la película en esta escena. Muy bien. Porque ahí aparece un elemento, obviamente uno lo dice desde la experiencia, pero también como lector de periodismo, de entrevistas, que tiene que ver con cuestiones técnicas, pero también con cuestiones profesionales o éticas, de ontología profesional. Porque después tú sos Dios con la entrevista, es decir, podés armarla de tal manera que ese hombre que te mintió, hacerlo mediante la técnica de la redacción, hacerlo quedar como un mentiroso, sin que hayas podido desnudarlo en la entrevista. Sí, ¿verdad? Bueno, pero hay que tener una cierta honestidad también para el trabajo. A mí me pasó más de una vez, por lo menos 3 o 4 veces, que el entrevistado me decía cosas en el calor de la entrevista, que yo cuando empezaba a desgrabar decía, este tipo, esto se le escapó. No puede decir esto, porque eso le trae un problemón político y personal. ¿Recordás algún episodio en especial? Sí, recuerdo, pero no lo quiero decir. Entonces llamaba por teléfono. Aparece en el libro. Llamaba por teléfono a la entrevista y decía, mire fulano, ¿usted realmente quiso decir esto? Porque si usted dice esto y sale escrito, se pelea con este y con este. Y entonces el hombre
normalmente me lo agradecía, me decía, no, sáquelo, por favor, sáquelo. Fuiste un Dios bondadoso. Entonces, en todo caso. entonces, Porque lo podías haber matado. pero fíjate, claro, pero es mucho mejor la receptividad que provoca ese tipo de advertencia, porque ese señor le va a contar a todos sus amigos, qué bueno que es este tipo que me ayudó, que me facilitó, que pudo hacerme una zancadilla y no me la hizo. Bueno, ves, pero hoy está de moda el periodismo más corsario. Es decir, hoy quizás en una escuela de periodismo el docente te diría que vos lo tenés que publicar igual. Si el tipo lo dijo, publicar. Si él se equivocó, sí, si fue problema de él. Es una teoría que yo no comparto. Si es problema de él, es crearle un problema inútilmente. Porque la gente normalmente se equivoca. Entonces, ¿para qué le vas a publicar los errores? Errores que lo pueden perjudicar enormemente. Yo creo que está mal eso. Hay ejemplos de periodismo, y seguramente tú lo recuerdas y yo también, y no lo vamos a decir, de periodistas que han reproducido opiniones de un entrevistado que hablaba de alguien que pasaba por la calle. Y que hablaba de alguien conocido que pasaba por la calle. Y que decía, pobre señor, con todo el dinero que llegó a tener, ahora está tirando de un carrito, sí, y juntando... Sí, sí. Bueno, esa es una pregunta que no la hizo el periodista. Eso fue una conversación lateral del entrevistado con otra persona. Por lo tanto, publicarle es una forma de traición también. Es una forma de irrespetar la voluntad del entrevistado. ¿Cuál fue bueno, se me agolpan las preguntas porque estaba pensando en cuánto influye el grado de empatía que se pueda generar, o de antipatía con el entrevistado. Incluso el hecho, por ejemplo, a mí me pasa que cuando me doy cuenta del tipo me está mintiendo y yo no logro desenmascararlo, yo soy un buen perdedor. Sí. Es decir, me ganó, lo dejo por esa, ¿no? Esa puede ser también. Eso es parte del menor tiempo que tenés tú en la entrevista. Claro. Yo tengo mucho más tiempo en la entrevista. ¿Te costó entrevistar a Bordaberry? No, para nada. Más te digo. Yo tenía una opinión muy, muy dura con Bordaberry. Terrible. La peor de las opiniones. Tú fuiste un hombre que conoció y tuvo amistad con Selmar Michelini. Claro. Selmar ya, bueno, eso es otra cosa. Pero Bordaberry me pareció, a los 70 y pico de años cuando lo entrevisté, que era un hombre que estaba ya de vuelta de todo, estaba quebrado, estaba vencido, no importaba la política, no importaba nada. Pero la entrevista fue muy linda porque él me contó cosas que las había contado ya en algunos folletitos que había publicado, pero que eran prácticamente desconocidas. Contó cosas que lo pintaban como un ser, te diría, como una especie de místico, de hombre medieval, de monje medieval. De cruzado. De cruzado contra la masonería, y contra la izquierda, y contra el comunismo, y contra todo lo que más, cruzado contra Rousseau, porque el tipo decía, desde que Rousseau inventó que la soberanía radica en el pueblo, eso es una barbaridad, el mundo empezó a decaer. Porque la soberanía radica en Dios. El que transmite el poder de un presidente a otro es Dios. No es el pueblo. Eso del pueblo es un invento, es una entelequia. Te decía, ¿por qué va a ser el pueblo? Porque a Rousseau se le ocurrió. Pero estaba convencido de eso. Absolutamente convencido. Bueno, ¿tiene algún mérito, en el fondo, seguir pensando eso en el año, no sé, bueno, ¿cuándo fue que lo entrevistaste? ¿2000 y algo? Sí, 2000 y algo. Porque la segunda entrevista que le hice no salió porque él me llamó por teléfono y me dijo, mira,
La segunda era más jugosa que la primera. Bueno, ves, pero justamente cité el caso de Selmar, y esto viene a colación de lo anterior, del periodista o de César Di Candia que llama al entrevistado y para no hacerle un daño innecesario, porque según contás, hubo cosas que no salieron porque él estaba encausado en ese momento, y podía perjudicarlo. Claro, me llamó por teléfono y me dijo, no te puedo decir el susto que se pegó a mi mujer cuando agarró el teléfono y dijo, habla Juan María Bordaberry. Me dijo, mire, me acaban de decir que tengo que ir a declarar en tal día, en tal juzgado. Y si usted me publica lo que yo le dije el otro día, tengo miedo que eso me perjudique en la causa. ¿Y tú optaste por no publicarlo? Yo opté por no publicarlo. Era un pedido del entrevista. Me parece que no hay argumento posible para no obedecer a la voluntad del entrevistado. Ni siquiera en el caso de Bordaberry. Te digo porque esto sin que signifique un juicio de valor en absoluto, en ningún sentido, pero Bordaberry se había convertido en el símbolo de la maldad de la dictadura. Sí, ¿no? pero era un ser humano igual que todos. Es decir, no te hubiera costado ningún costo, por lo menos no. con la opinión pública, publicar eso si le hacía daño a Bordaberry. Sí, pero hay un tema de dignidad profesional que es muy importante. El entrevistado me dice no y es no. Manda el entrevistado. Si no, le estás haciendo trampa. Y no me parece lo correcto. Hacemos una pausa y seguimos dialogando y conociendo un poco más a César Di Candia.